El protorracionalismo. Introducción al protorracionalismo. Es un momento histórico que siguió a la época del Arte Nouveau. Como época lo vamos a tener entre fines del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. En su nueva arquitectura, no se puede juzgar una obra sin haber visitado su interior. En esta nueva arquitectura radica en la función si es armoniosamente distribuido su interior, si está integrada con el entorno y si es agradable al habitarse. Para dar inicio a lo que es el protorracionalismo, vamos a describir por parte qué significa esta palabra. Protos da a entender que es antiguo. Racionalismo es la introducción de la razón. Entonces el protorracionalismo es la introducción a la razón. Esta introducción es lo que va a caracterizar todo lo llevado a cabo durante esta época. Una de las características es su estética. Su estética es llamado estética de la máquina, es decir, que no tiene estética. Es más como que si esto es creado para un fin, debe ser sí o sí para eso. En esta época, el diseñador determina las necesidades de la gente. El diseño estará mandado, simplemente se determinan las condiciones. Un ejemplo claro es la Escuela de Chicago, que es una denominación histórica de un estilo arquitectónico que se desarrolló en Chicago a finales del siglo XIX. Es la introducción de nuevos materiales de grandes edificios comerciales y los primeros rascacielos. Cabe destacar que con esta obra es donde se dio introducción a lo que es la aparición del concreto, que es el uso del hormigón armado, más que todo que se usa para cubrir. ¿Qué más se puede destacar de esta obra? Que es algo, se puede decir que es algo como referencia de esta época. En esta obra también se destacan lo que son los ascensores eléctricos. Ya existían en un pasado, pero ahora se los da más uso con esta nueva construcción. También cabe destacar de que gracias a Estados Unidos también llevamos, se podría decir, un gran aporte. En realidad no tuvimos un gran aporte de parte de Estados Unidos, que es lo que es los edificios en altura. Características durante el protorracionalismo: la simplificación de la forma, liberación del espíritu decorativo. Como se vio en un tema anterior, lo que es el arte nouveau, que es algo más decorativo, más imaginativo, se podría decir. Esto es algo contrario a ese tipo de arte. En el protorracionalismo se toma más lo que es la sencillez, se trata de economizar y eso. La segunda característica que también se tomó como algo importante fue la difusión del hormigón armado, como ya mencionado anteriormente. Su aprovechamiento del material para su programa de simplificación y de máxima economía, siendo la economía otra característica de esta época, marcada por dos factores, una de naturaleza estética y otra psicológica. Como había comentado, una introducción de la razón. La tercera característica sería un carácter simplificador y reduccionista. En lo económico, en lo formal, en lo decorativo. Un ejemplo claro lo tenemos al lado derecho, que es
la casa Steiner, lo que no es una obra, se podría decir, muy, muy extravagante, ¿no? Como en el arte nouveau. Esto es más simplificado a la forma. Es un techo de chapa y una casa como tipo rectangular. Esta se convierte en la característica principal, lo que es el carácter simplificador, que de alguna manera influye sobre todas las demás. Características arquitectónicas. Las fachadas son discretas, mínimas y casi austeras, como el ejemplo que está a su lado. Los materiales más predominantes durante esta época fueron el mármol, la madera, el latón, mosaicos dorados, cristal y ladrillo. Uso de formas geométricas simples son el cuadrado y el rectángulo, como un claro ejemplo está en la casa Steiner, que ha sido también uno de las obras más significativas durante esta época, que a nivel constructivo pasarán a ser cubos y prismas. Más adelante igual se verán algunos ejemplos sobre aquellos. Y por cuarto lugar tenemos que alude a la confrontación de espacios interiores. Cabe destacar que durante el protorracionalismo se integraron más en lo que es el interior, lo que es la decoración interior, como decir los techos, los techos no, las paredes decorativas, con mosaico de mármol, y eso vamos a ver a continuación. Uno de los principales arquitectos son Joseph Hoffmann, que nació en Moravia, República Checa. Él nació el 15 de diciembre de 1870, falleciendo el 7 de mayo de 1956 en Viena, Austria. Dentro de sus obras podemos encontrar el Pabellón de Austria, el Ayuntamiento de Viena, el Palacio Stocklet de Bruselas, que puede considerarse como la obra más clara de transición entre la secesión y el protorracionalismo. Una de sus obras más sobresalientes fue el Palacio Stocklet de Bruselas. Desde 1905 a 1914, Hoffmann construye su obra maestra. Esta obra, que por algunas concesiones a la decoración, refleja viejas exigencias por su inédita conformación espacial y por la coherencia de todas sus partes, expresa muchos planteamientos de la nueva arquitectura. Es la obra más clara de transición entre secesión y protorracionalismo. De alguna manera, este arquitecto dependía del aporte de las vanguardias figurativas. Su ubicación. La residencia está situada en la avenida de Tervuren, 275-281, de Woluwe Saint-Pierre de Bruselas, que se encuentra en Bélgica. Esta zona está considerada una de las comunas residenciales más elegantes, no solo en la capital belga, sino de todo el país. Es una gran casa de mármol con una serie de formas cúbicas, como se puede mostrar en la imagen, y asimétricas. El concepto, son algunas partes del exterior e interior de esta obra. Primero está su aspecto exterior, que se ve suavizada con ventanas artísticas que aparecen a través de la línea de los aleros, el invernadero de la azotea y las esculturas en metal de 4 hombres desnudos montados en la torre que se eleva sobre el hueco de las escaleras. El acceso se realiza a través de una pérgola de columnas cuadradas, sin capiteles o base. El baño está perfectamente ordenado, que se puede ver en la imagen de la izquierda, la parte de abajo. Es perfectamente ordenada y rodeado de lujo, con un bloque macizo de mármol
como ya mencionado hace un rato, su interior es más que todo con materiales lujosos como ser mármol y otras más que voy a mencionar. Que está ubicado para formar la bañera que descansa sobre una plataforma elevada en medio de la dependencia. Frente a la sala de estar existe un rincón de asientos alrededor de una fuente y realizados en mármol. En todos los ambientes en que existen curvas, estas son más vivas por el orden ortogonal desde el que se deslizan. Está también su estructura y materiales. El edificio de ladrillo de 3 pisos se comenzó a construir en 1905. Con el techo de losa se extendió a lo largo de la calle, con una planta rectangular de 37 por 13 metros y una altura aproximada de 10 metros, con la torre que se levanta encima de la caja de escalera y alcanza los 20 metros de altura. Los mármoles blancos y los granitos negros utilizados en la fachada provienen de Noruega. La estructura es de ladrillos con una cubierta de hormigón. Durante esta época también se usó máximamente se usó el hormigón armado. Hubo un incendio en la ciudad de Chicago que por ende todas las obras que estaban ahí, que eran en el siglo XIX, todas las obras estaban hechas de madera porque en sí se encontraba entre norte y sur y eso hacía que sea un sede económico y se empezaron a, se podría decir como que a decidir a usar más la madera. Por ende, durante el incendio ya se llegó a quemar todo. Eh, Cambiando de tema, también la sensualidad de las texturas culmina con el gran mural realizado por Gustav Klimt para adornar las paredes del comedor, que eso ya lo vimos en las imágenes anteriores. Como había mencionado también, está la parte exterior, que es las 4 figuras de bronce realizadas por el escultor Frank Metzner, que parten unas franjas metálicas que descienden por las esquinas y con su continuidad otorgan un sentido de unidad a la construcción. Las esculturas de los 4 hombres desnudos se volvieron verdes debido a la oxidación. Estaban hechos en sí de material muy caro y pues debido a la oxidación se hicieron verdes. Otra zona de este palacio fue la sala de música, que fue con un órgano ubicado en un pequeño escenario y estaba decorada con mármoles amarillos. No lo pude encontrar en colores. No hay muchas fotos del interior, más que todo se encuentra lo que es el comedor. Que también hay dentro de la parte interior del palacio, se puede encontrar cuadros con árboles que de cierta forma este arquitecto pensaba que era una metáfora y eso sería todo. Loos. Adolfo Loos fue un arquitecto que nació en 1870 en Brno, Moravia. Loos intentó la conformación de una arquitectura autónoma y pura. Por tal razón permanece en la historia de la arquitectura como un ejemplo de rigor y coherencia tanto a nivel teórico como decorativo. Su carácter emblemático tiene una repercusión notable en el movimiento moderno. La tendencia a demostrar la independencia de la arquitectura
de las formas en el arte figurativo, señalando las partes figurativas de la naturaleza de los materiales en cuanto al interior. Una de las obras más representativas del Adolfo Loos es la siguiente: Casa Steiner. La casa Steiner fue diseñada por la pintora Lili Steiner y su marido Hugo. Está situada en el suburbio de Viena. Esta casa representa sobre todo un manifiesto de la poética del arquitecto, mostrando los principios de la arquitectura moderna proto-racionalista. Esta casa no solo se convirtió en un ejemplo influyente de la arquitectura moderna, siendo una referencia obligada para los arquitectos de los años 20 y 30, sino que desempeñó un papel importante en el establecimiento de la reputación de Loos como arquitecto moderno audaz dentro y fuera de la comunidad vienesa. Como dije anteriormente, que muestra los principios de la arquitectura proto-racionalista en su fachada principal, por decirlo un poco fea, por decirlo vulgarmente, con su techo curvo, estaba concebida por un arquitecto que excluía la arquitectura del conjunto de las artes para resolver una función. Concepto: la casa Steiner. Adolfo Loos introdujo el concepto de Raumplan, una nueva manera de concebir los múltiples espacios, organizándolos de acuerdo a la economía y la funcionalidad, y no así por esquemas fijos. Para Loos, el exterior es la parte pública de la casa y es la razón de las superficies desnudas, de las paredes lisas y sin adornos y con poca ornamentación. El interior ya sería siendo la parte privada y refleja el gusto personal del propietario. Lo que caracteriza a esta edificación, Casa Steiner, es que es un edificio radicalmente desordenado, con una composición de los huecos simétrica en la fachada del jardín, cuyos volúmenes se articulan mediante dos cuerpos salientes que delimitan una pared central. La simetría y la carencia de ornamentaciones y los volúmenes netos definen la propuesta de una arquitectura basada en la economía y en el rigor de la propuesta funcional. El aporte significativo se encuentra en el interior de la casa, en donde el carácter de los espacios se destaca a través de las diversas alturas y se obliga a un ensamblaje preciso de volúmenes y a la propuesta de un espacio racional. En los espacios, el arquitecto inserta el edificio en el desnivel entre la calle y el jardín, disponiendo en la parte trasera 4 pisos, uno de ellos el sótano, y relacionando la cubierta con la del único permitido el lado de la calle, mediante un gran techo curvo. Toda la articulación de los espacios interiores debía basarse en la yuxtaposición de los ambientes grandes y pequeños, conservando un único plano de cubierta. En las fachadas, la fachada de la parte delantera muestra diferentes ambientes con sus diferentes cotas, como vemos en la imagen. Es ordenada y compuesta con un orden clasista y simétrico. En la fachada de la parte trasera se muestra ventanas de disposición irregular y distintos tamaños, reflejo de sus ambientes internos diferentes en tamaños y altura, los cuales son el reflejo del principio de Raumplan, como les mencioné antes. El concepto que Loos aplicó en muchas de sus obras que consiste en un pensamiento del espacio entendido como un espacio intuitivo,
fue la consecuencia de una composición libre de volúmenes y planos. Una vez cruzada la puerta principal, atravesando un pequeño cancel, se abre a la derecha el recibidor, posteriormente un amplio salón que cumple las funciones del salón de estar. La gran complejidad en el espacio interior y el acoplamiento de los ambientes a diversas cotas se manifiesta en la fachada, como ya dije anteriormente. Siguiendo los conceptos del arquitecto, las ventanas, con sus diferentes tamaños y ubicaciones, responden a la necesidad del ambiente al que debe dar luz, no a la observación del paisaje. En algunas fachadas se observan terrazas escalonadas. Por ejemplo, la bohardilla desempeña una función de estudio de pintura para su propietaria. Augusto Perret nació en Ixelles y estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes en París, y comenzó a trabajar después en la empresa de construcción de su padre, especializada en hormigón armado. Muchos consideran a Perret como el padre del hormigón, ya que fue el primero en utilizarlo como elemento constructivo y estructural, además del elemento ornamental y distribuidor que representa en ocasiones desnudo al exterior en algunas de sus obras. Esto ha sido reinterpretado y utilizado con la misma intención por un gran número de arquitectos posterior a Perret. Su contribución, en primer lugar, es haber conquistado para la arquitectura la tendencia del hormigón armado, como lo hizo Horta con el hierro. Como podemos ver un ejemplo en la casa, en una de sus obras, en la casa de la calle Franklin, el relleno de la estructura de cerramientos se realiza mediante paneles de cerámica con motivos florales, una de sus mayores aportaciones al lenguaje art moderno. El lenguaje de la arquitectura moderna es haber definido con absoluta claridad las relaciones entre los elementos de soporte y los soportados. La obra más representativa de Auguste Perret fue la iglesia Notre-Dame du Raincy. La iglesia fue diseñada por los hermanos Gustave y Auguste Perret y construida entre los 1922 y 1923. Fue la primera iglesia construida enteramente de hormigón armado, en donde su estructura se adecuó perfectamente al proyecto. La estructura divide los cerramientos y se evidencia caracterizando la obra figurativamente. Estamos frente a una nueva configuración expresiva gracias al uso de un nuevo material, el hormigón armado. La manera de resolver los cerramientos nos habla de esta actitud frente a los nuevos materiales con respecto a la verdad constructiva que se viene arrastrando desde el neogótico. La austeridad y el despojo de ornamentación que representan en su obra está relacionada también con la nueva técnica que, por el hecho de ser nueva, ha de mostrarse como pasó con el hierro en la revolución industrial. Aquí vemos la iglesia de Notre-Dame du Raincy, que tiene una nave central y a sus laterales tiene unas naves secundarias. Tony Garnier. Tony Garnier fue un arquitecto y urbanista francés, siendo alumno de la École des Beaux-Arts y obtuvo el Grand Prix de Roma. Tony Garnier es considerado el primer arquitecto urbanista del siglo XX. Se formó en la École Nationale des Beaux-Arts en Lyon en 1886. Frecuentó los círculos socialistas
donde recibió las influencias de Jean Jaurès y Émile Zola. Tony Garnier nos proporciona una visión distinta del protorracionalismo, en la que toda obra de arquitectura se encuentra y se encuadra en un programa urbanístico. Podemos encontrar a Garnier en las habituales limitaciones de la inspiración clasista. Podría decirse que es la mención misma de la búsqueda de un nuevo lenguaje, basándose toda su obra en una simplificación geométrica y en una reducción a una pretendida esencia que le permita realizar construcciones fuera de tiempo. Peter Behrens fue un arquitecto y diseñador alemán nacido en Hamburgo el 14 de abril de 1868. Logró combinar la funcionalidad y la elegancia, combinando el uso de materiales modernos y técnicas de construcción con proporciones clásicas. Peter Behrens asume el liderazgo del movimiento moderno junto con su aporte alemán al protorracionalismo. Sus obras se basan por la amplitud de los sectores que intervienen y sobre todo por su relación con sus clientes, y a través de esto puede registrarse la evolución personal del arquitecto, así como el propio desarrollo sociocultural del movimiento alemán. Una de sus obras más representativas es la fábrica de turbinas AEG. Esta fábrica de turbinas fue diseñada entre 1908 y 1910 para la empresa eléctrica AEG, fundada en 1883 por Emil Rathenau. La fábrica de turbinas fue estratégicamente ubicada en el extremo sur del complejo, a lo largo de las calles Hüttenstraße y Berlichingstraße, como demostración al mundo de la prosperidad del magnate. Esta fábrica, construida por Peter Behrens, se ubica al noroeste del centro de Berlín, Alemania. Se puede llegar con la línea U9 del metro, bajándose en la estación Turmstraße y caminando por la avenida del mismo nombre. 1 kilómetro hacia el oeste se puede encontrar la fábrica de turbinas. Concepto y diseño. En oposición al materialismo, Behrens enfocó su diseño en la creencia de la fuerza del artista y el arte para transformar la brutalidad de la vida diaria con una existencia digna. Como una posición ideológica aplicada a la industria, estos pensamientos aparecen en una serie de temas estéticos y simbólicos reflejados claramente en la fábrica de turbinas AEG, lejos de las principales preocupaciones características de este tipo de construcción, como son los materiales, las técnicas o los propósitos funcionales. La fábrica fue el resultado de la concretización específica de una selección de características industriales filtradas a través de la mente de un artista. En el diseño, en un artículo sobre la fábrica de turbinas AEG escrito por Behrens en 1910, deja clara sus intenciones en el diseño de la misma, objetando lo siguiente: la idea arquitectónica dominante en el diseño de la nave principal consistió en agrupar los componentes de acero y no en
perdigarlos, como es característico en la construcción triangulada normal. De este modo, el volumen interior queda contenido por todos los lados dentro de unos planos cerrados y lisos, con el fin de lograr la claridad de las proporciones arquitectónicas. Espacios. Originalmente, la nave estaba conformada por una planta rectangular de 207 metros de longitud, 39 de ancho y 25 metros de alto, flanqueada por un cuerpo de dos órdenes formado por un esqueleto con 22 pórticos principales colocados cada 9 metros, siendo considerada en conjunto con los trabajos del arquitecto el primer diseño industrial integral de la historia. Los 22 pórticos principales no solo sostienen la cubierta y el cerramiento del edificio, sino también los carriles de dos grúas puente de 50 toneladas. La nave fue dividida en un sótano, planta baja y primer piso. Los cálculos y planeamiento de las plantas fueron realizados por el ingeniero Charles Bernhardt. Se ubica una máquina y representa una leve rotación en relación a la avenida Tourstrasse, ya que sigue la línea de la calle Berlichingen-Straße, rotación que acentúa su figura y acrecienta la escala del edificio. Estructura. La estructura metálica triarticulada de pórticos consiste básicamente en un arco de 3 bisagras reforzado con una viga transversal que sigue un ritmo regular y es visible desde el exterior, sobre todo en lo referente a los montantes, que se disponen entre grandes aventanamientos. La mitad más larga del arco se levanta verticalmente hasta la segunda bisagra, como se ve en la imagen, y luego se rompe en 3 facetas antes de llegar a la tercera bisagra del vértice del arco. En términos propiamente estructurales, no había ninguna razón para romper el segundo brazo en segmento. Fue una decisión estética y artística de Beren. Utilizando la tecnología para objetivos ambiciosos, Beren oculta el hecho de que el sistema estructural de la fábrica se compone de una serie de arcos con bisagras, nivelando el edificio con una cornisa voluminosa que corta la parte superior como elemento vertical. De este modo, Beren creó la impresión visual de un sistema adintelado en el que los elementos verticales de los arcos representan las columnas de un templo clásico. Al llegar a la esquina, un remate interrumpe la pared de vidrio y se materializa el muro, cuya arista curva fortalece un contraste entre el muro, la estructura y la piel acristalada que tiene en las ventanas. La cubierta sigue el perfil quebrado de la parte superior de los pórticos. Detalles constructivos. En la fachada, Beren realiza un frontón con perfil quebrado debajo de una gran ventanal, y en las esquinas unos paños macizos retrocedidos, creando un voladizo. No da el carácter de la obra solo a sus valores constructivos y funcionales, sino que sigue la idea de que el valor artístico de la obra lo determina la representación ideal
de la funcionalidad. El edificio se destaca fundamentalmente por su escala y por la cuidadosa utilización de los materiales en relación de la estructura, y el cerramiento es absolutamente cuidada, con sus contradicciones y su clasicismo. Marca la evolución de la arquitectura contemporánea de este sector tipológico y representa el paradigma de toda edificación industrial del periodo racionalista. En su construcción, principalmente se utilizaron los materiales de hormigón, cristal y el acero, con una mampostería de 3 clavijas en los arcos metálicos.